Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy de su curso de Estructura de Datos 1. Bien, continuando con lo que vimos la semana pasada, vamos a estar viendo hoy verificando cómo son las principales estructuras del tipo de abstracción de datos que estuvimos viendo la semana pasada. Vamos a empezar a ver la estructura de pilas, qué es una pila, para qué se utiliza y cómo es su manejo, cómo es su dinámica de trabajo con las pilas. Igual vamos a hacer con la estructura de colas, cómo van a ser su dinámica de trabajo con las colas, para qué se utilizan las colas o la estructura de datos de colas. Bien, luego vamos a estar viendo lo que son las estructuras fundamentales. Vamos a estar entrando en lo que son arreglos unidimensionales. La semana pasada estuvimos viendo ya un poco los temas de los arreglos. Vamos a trabajar hoy con arreglos para ver cómo podemos, con esa estructura fundamental, que son los arreglos tanto de datos numéricos como datos string, podemos manejarnos en nuestro programa con los diferentes arreglos, y esa estructura de datos es súper importante para nuestros programas. Hoy vamos a estar viendo ya en C++ un par de programas que utilizan esos arreglos y cómo los podemos manejar. Igual vamos a estar entrando en lo que son los arreglos bidimensionales para tener la idea de que los arreglos no solamente son para alojar un tipo de dato específico o una cadena de datos específicos, sino que podemos hacerlo de multidimensiones. En este caso, bidimensional, para no ponerlo tan complicado. Bien, iniciemos. Bien, vamos a iniciar entonces con la estructura de datos pilas, ¿sí? Entonces, una pila es una lista ordenada. Bien, es una lista ordenada de estructura de datos que permite almacenar y recuperar datos. El modo de acceso a los elementos en una pila se conoce como LIFO, ¿sí? LIFO, y LIFO significa básicamente por sus siglas en inglés, que es last in, first out. ¿Sí? Déjenme buscar una anotación aquí, que sería last in, first out, que sería el último que entra, primero que sale. ¿Sí? Último en entrar, primero en salir. ¿Sí? Eso sería cómo es digamos, la estructura o la dinámica de cómo se manejan las pilas cuando entra un elemento y cuando salen los elementos. Entonces, esta en especial, o todas las estructuras que tengan esta condición de que se maneja con LIFO, entonces vamos a conocerlo como es una estructura de tipo pila. Último en entrar, primero en salir, ¿sí? Tipo pila. Vamos a más adelante y pongamos algunos ejemplos de lo que nosotros conocemos como pila y cómo lo utilizamos, ¿sí? Recuerden siempre que entonces los elementos se mueven tipo LIFO, last in, first out, último en entrar, primero en salir. Bien, las operaciones básicas de toda pila son apilar, que normalmente se conoce como push, coloca un objeto en la pila y su operación inversa, y la otra operación es retirar, que también se le conoce como desapilar, o pop. ¿Sí? En inglés sería push y pop. En español sería apilar y desapilar, o apilar y retirar. ¿Sí? Entonces, retirar, obviamente, retira el último elemento apilado. Bien, en este ejemplo que está aquí, digamos que estos son elementos. Vamos a numerarlo nada más para tener un orden. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, eso quiere decir que el último elemento apilado es este. Ese fue el último que apilé. O sea, yo cada vez que coloco un elemento, lo coloco encima. Así que está apilado. Cuando quiero sacar un elemento, no puedo sacar elementos de acá o de aquí. Cuando son pilas, no puedo sacar elementos, digamos, del medio. Cuando voy a sacar, tengo que sacar directamente el último apilado, ¿sí? Entonces, por eso se dice último en entrar, primero en salir. O sea, no puedo sacar en desorden. No puedo sacar el 3, no puedo sacar el 2. Si el último que apilé fue el 6, el primero en desapilar va a tener que ser el 6. Para poder retirar el elemento
4, por decirlo así, si quisiera obtenerlo o desapilarlo, tendría que desapilar primero el 6, el 5, para después desapilar el 4. ¿Sí? No puedo irme directamente al elemento 4 a desapilarlo. Entonces, esto es cómo se maneja la dinámica de las pilas. ¿Sí? Es apilar elementos, así como una columna de platos. Ahora quizá lo voy a poner en una imagen. Una columna de platos que uno va colocando los platos. Pero la manera de sacar los platos, yo no voy a agarrar los platos del medio, se caen todos los demás. Para poder tomar un plato, entonces tengo que tomar el de más arriba. Eso sería la dinámica con las pilas. Apilo y desapilo en el mismo orden. Entonces, por eso, último en entrar, primero en salir. ¿Sí? Esa es la estructura, entonces, LIFO. Bien, así como les decía, un plato. Yo voy apilando los platos, digamos, platos limpios que se van colocando, digamos, para un buffet. Se van colocando los platos limpios arriba, pero cuando alguien viene a comer o va a servirse, él tiene que tomar el último plato. Entonces, el último plato colocado es el primero que sale. ¿Sí? Último en entrar, primero en salir. ¿Sí? Esos son las pilas, o así más o menos se manejan las pilas. Digamos, un molde de pan, ¿sí? Un molde de pan que solamente tiene un lugar por donde entra, vamos a meter la mano para sacar los panes, así como lo fueron ingresando, como los panes lo fueron ingresando, el último en entrar va a ser el primero en salir, ¿sí? Obviamente porque solamente tenemos una entrada. Eso sería la dinámica con el manejo de estructura de datos de pila. Bien, las pilas suelen utilizarse en los siguientes contextos. Disculpen, me pasé. En los siguientes contextos. La evaluación de expresiones en notación postfija o notación polaca inversa, normalmente se le conoce. Los reconocedores sintácticos del lenguaje independiente del contexto. Y también para la implementación de recursividad. ¿Sí? Mucho más en este último punto, la implementación de recursividad, porque se utilizan cuando uno maneja procesos, cuando uno está realizando procesos, un proceso puede llamar a otro y luego a otro. ¿Sí? Vamos a dibujarlo. Yo llamo a un proceso, al proceso 1, ese proceso 1 llama al proceso 2, pero va a tener que llamarlo, digamos, en esta secuencia. El proceso 3 va a llamarse después. ¿Sí? Hay 3 procesos corriendo. Pero cuando voy a sacar la información o ir cerrando cada proceso, o sea, cada proceso va a dar una respuesta. Esto es recursividad, un proceso que llama a otro. Es recursivo. Bien, entonces, ¿cuál es el primero que tiene que acabar? Tiene que acabar este, porque este le va a dar respuesta al 2. El 2 le va a dar respuesta al 1. ¿Sí? Entonces, el último en terminar va a ser el primero. ¿Sí? El que está al final, el 1, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, eso se mueve como si fuera una pila, ¿verdad? Todo lo que son recursividades se mueve como pila. Un proceso va llamando al siguiente, pero para ir terminando o desapilando, tengo que primero terminar el tercero, terminar el segundo, para luego terminar el primero. Entonces, todo lo que son procesos de recursividad se van a mover con este método de las pilas. Bien, operaciones básicas con pilas. La semana pasada estuvimos viendo que habían operaciones básicas para todos los tipos de abstracción de datos. Bueno, la pila es un tipo de abstracción de datos. Tiene las mismas operaciones que habíamos conocido la semana pasada. Sin embargo, para las pilas, esas operaciones, digamos, tienen su respectivo nombre. ¿Sí? Entonces, ya para identificarlo con respecto a cualquier otra estructura, se le crea un nombre especial y ya todo el mundo, digamos, las conoce de esa manera. Bien, las operaciones de pila serían crear, o sería el constructor cuando hace uno el procedimiento para crear. Normalmente se le conoce como constructor y lo que hace es crear la pila vacía. ¿Sí? Crear la pila vacía. La semana pasada estuvimos hablando de ese concepto como inicializador, ¿verdad? Bien, otra de las operaciones es tamaño. Lo que hace esa operación de tamaño es que regresa el número de elementos que hay en la pila. ¿Sí? Digamos que esta pila, vamos a tomar como ejemplo la que está aquí a la izquierda. Si yo le busco el tamaño de esta pila, me debe regresar que tiene 4 elementos. ¿Sí? Ahí están los 4 elementos. Eso es lo que va a hacer el proceso tamaño.
me va a regresar cuántos elementos tiene esa pila. La otra operación es apilar. Lo que hace es añadir un elemento y obviamente cuando añadas un elemento que es apilar, va a apilarlo aquí arriba, el quinto elemento tal como hizo esta otra pila que está aquí arriba. ¿Sí? Entonces, apilar siempre, digamos, por arriba, el último elemento va a colocarse sobre el que anteriormente era el último. Se apila. Entonces, esa es la operación apilar. Desapilar, bueno, exactamente lo contrario, que es eliminar elementos. Pero ¿de dónde va a eliminar elementos? Si es una pila, no tiene otra que eliminarlos de aquí. Eliminaría o desapilar o eliminar elementos, tiene que eliminar primero el 5. Eso es, dentro de las pilas siempre es el procedimiento normal. Desapilar, o conocido como pop, lee y retira el último elemento o el elemento superior. ¿Sí? Bien, también existe el top o leer el último elemento. Lo que va a hacer es leer el elemento superior y va a darle la información sobre ese elemento sin retirarlo. Eso significa de que el leer puede buscar ese último elemento, darle la información, uno puede verificar la información, imprimirla en procesión o procesarla sin retirarlo de la pila. Bien, y la última operación de pilas es vaciar, ¿no? Empty. Devuelve si es cierto, si la pila está sin elementos o si es falso en cada uno que contenga algún dato. O sea, él va a venir con un true o un false. Si está vacía, dice que es true, empty igual true. Si tiene por lo menos un elemento, va a decir que es false, o sea que no va a estar vacía. Estos son los elementos básicos o las operaciones básicas que tiene el tipo de estructura de datos pilas. Bien, antes de pasar a la otra estructura de datos, ¿alguna pregunta con la dinámica de las pilas? ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, seguimos. Vamos a ver la estructura de datos llamadas colas. ¿Sí? Esta es otro tipo de abstracción de datos o tipo de estructura que se maneja obviamente diferente que la estructura de pilas y se llama colas. ¿Sí? Entonces, los elementos igual se van colocando secuencialmente. Ambos elementos, ambos estructuras, tanto la estructura pila como la cola, son estructuras lineales. La semana pasada estuvimos viendo los tipos de clasificación de las estructuras. Bueno, ambas que estamos viendo hoy son lineales. Bien, una cola también se le puede conocer como fila. En algunos lugares se le determina fila. Por aquí en nuestra región, cola es lo más tradicional. Es una estructura de datos caracterizada por la secuencia de elementos en la que la operación de inserción o push se realiza por un extremo y la operación de extracción o pop se realiza por el otro. ¿Sí? Fíjense que ahí, a partir de aquí, venimos con una característica diferente a las pilas. ¿Sí? Las colas tienen dos sentidos, ¿sí? Un sentido para ir colocando más elementos y el otro, al otro extremo completamente del otro lado, digamos, es el que se va a ir retirando. La pila, como habíamos visto, la pila, en el mismo elemento que va entrando, es el mismo elemento que va saliendo. O sea, solamente tiene un lugar para entrar y de salida. Digamos que tiene una sola entrada o una sola salida. O sea, es una sola puerta, por decirlo así. Por donde entra, sale. Las colas, a diferencia, tiene dos puertas. Una puerta para entrar y otra puerta para salir. Porque las puertas están completamente eh, eh, inversas, por decirlo así. Una al inicio y el otro al final. Esta estructura o la estructura que se maneja en las colas se mueve entonces con la dinámica FIFO. ¿Sí? Viene de las siglas en inglés, que es first in, first out. Primero en entrar, primero en salir. ¿Sí? First in, first out. Primero en entrar, primero en salir, entonces estructura FIFO. Primero en entrar, primero en salir. Recuerden, la cola era el último en entrar, primero en salir. Ahora, las colas son primero en entrar, primero en salir.
Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. O la característica que tienen las colas. La particularidad de una estructura de datos de cola es el hecho de que solo podemos acceder al primer y al último elemento de la estructura. Fíjense entonces, como anteriormente estábamos hablando de que las pilas tenían una sola puerta, acá tenemos dos puertas, la puerta de entrada y la puerta de salida. Entonces, podemos acceder a esos dos elementos, ¿sí? Al primero y al último. ¿Sí? El primero, que está, digamos, aquí, al final. El último está aquí al final y el primero está aquí al inicio de la cola. Solo podemos acceder a esos dos elementos. Digamos que estamos hablando de las dos puertas que yo les comentaba, puerta 1 y puerta 2. Bien, los elementos solo pueden eliminarse por el principio y solo pueden añadirse al final. ¿Sí? Sale por aquí y entra un nuevo elemento por acá. ¿Bien? Entonces, ya ahí hay una gran diferencia. Como le dijimos, hay dos puertas y no puedo añadir elementos desde este lado. No puedo añadir elementos desde este lado de acá. Solo puedo añadirlos aquí al final. Y solo puedo sacarlos o eliminarlos desde el principio. Bien, entonces esta estructura cola, digamos, creo que es un poquito más, tiene más ejemplos. Nosotros lo podemos ver en el día a día, digamos. ¿Sí? Una fila o una cola de personas esperando para ser atendidas, como esta. Esto es, digamos, lo tradicional. Esta persona que está aquí llegó primero. Se puso al principio de la fila. El que está aquí o la chica que está aquí llegó de último. Es la última, last. Este es el primero, first. Este es una R. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a salir primero? Obviamente este señor que llegó primero y lo van a atender y después que ha sido atendido lo van a despachar. Entonces, ese elemento o esa persona va a ser la primera en salir. Fue la primera en llegar, va a ser la primera en salir. Digamos, nosotros lo vemos normalmente en el día a día, cuando uno hace una fila a un banco, cuando uno busca, aquí como en el cajero, ella llegó primero, él llegó último, él no va a salir hasta que salga ella y salga él. ¿Sí? Entonces, no podemos hacer que salgan desde el último, ni podemos hacer que de que entre uno nuevo, o sea, que se cole aquí al frente, al principio. Va a llevar un orden. Entonces, el orden es el FIFO, que es el que se maneja para las colas. Primero en entrar, primero en salir. Bien, operaciones básicas que se utilizan en las colas. ¿Sí? La operación crear, igual que lo vimos en las pilas, se crea una cola vacía. En colar, se añade un elemento a la cola. Siempre se añade al final. ¿Sí? Digamos, este es el final de la fila o cola, no lo mismo. Se llama encolar. Este es el nuevo elemento. El último elemento es el que acabo de encolar. ¿Sí? Y desencolar es sacar o salir o eliminar. Da lo mismo, desencolar. ¿Y quién puede desencolar? Solamente el primero. ¿Sí? Se elimina el elemento frontal de la cola, es decir, el primer elemento que entró. Tal como lo decía en la fila de las personas que van al banco. El primero que tiene que salir es la persona que llegó primero. Lo atienden en el banco y sale. Los demás elementos tienen que esperar. La última operación entonces sería frente, que es consultar. Devuelve el elemento frontal de la cola, es decir, el primer elemento que entró. ¿Sí? Entonces, si uno quiere hacer una lectura, devuelve el primer elemento que entró, si coloca entonces la estructura frente. Son las estructuras entonces o las operaciones básicas de la cola. Piense que esto inclusive se utiliza mucho más en nuestro ambiente de tecnología, cuando quien no ha escuchado lo que es la cola de impresión, ¿sí? Cuando llega un documento para imprimirse, pero tenemos una sola impresora y tenemos, quién sabe, 25 usuarios, mandan a imprimir. Bueno, el primer documento que llega es el que se va a colocar en la cola. El segundo llega aquí,
el tercero llegó aquí. Si la impresora por alguna razón está haciendo una impresión o está ocupada o estuvo un percance y se trabó algún papel, él va a seguir recibiendo todas las impresiones. O sea, todos los usuarios pueden seguir mandando impresión y él no tiene ningún problema. Él va a mantener todo eso en cola. Entonces se llama cola de impresión porque trabaja con esta estructura. Cuando la impresora termine, no va a imprimir el 5 ni el 3. Ella va a imprimir este. ¿Sí? Va a imprimir el primero que esté en la cola de impresión. Hasta que no salga de esa impresión, no sigue con la otra. Y así. ¿Sí? Y esto es tradicional, más cuando uno va a hacer la configuración de las impresoras, siempre va a manejar, siempre va a encontrarse con configuraciones de cola de impresión que maneja entonces esa estructura. Y es una estructura, digamos, inclusive más fácil de entender. ¿Sí? Siempre uno dice, bueno, el primero que entra es el primero que debe salir. Eso es una estructura de colas, entonces. Bien, pregunta con la estructura de cola. ¿Colas o filas? Es igual. El mejor ejemplo en la parte tecnológica, como le dije, es la cola de impresión. ¿Sí? Es la cola de impresión. Siempre lo va a manejar así. Todas las impresoras, ese es el default que él tienen, ¿sí? El manejo de la cola de impresión, tal cual. Primero en entrar, primero en salir. Esa es su prioridad, a menos que se configure una prioridad diferente. Entonces ya no va a manejar una estructura de cola, sino una estructura priorizada, una estructura priorizada y por cola. ¿Por qué por priorizada por cola? Porque entonces uno puede tener 20 elementos, pero de esos 20 elementos, si uno lo configura por prioridad y tengo 3 elementos de prioridad 1, él va a buscar esos 3 elementos, no importa en qué posición estén, pero también va, dentro de esos 3 elementos, va a imprimir el primero de prioridad 1, pero el primero que llegó. ¿Sí? Entonces, también puede hacer una priorización, pero también en estilo cola. Sí, eso es la manera que también se puede configurar las colas de impresión. Se puede priorizar dependiendo de los trabajos que se manden a imprimir, pero también dentro de la priorización, él la maneja como una cola. Si tiene la misma prioridad, va a manejar la primera que entró como la primera que debe salir. Bien. Vamos ahora a ver lo que son los arreglos unidimensionales y bidimensionales. Sí, la semana pasada estuvimos mencionándolos. Esta semana entonces vamos a empezar a trabajar con ellos, a empezar a hacer un par de programas con ellos. Estos son lo que se le conoce como estructuras funcionales o las estructuras básicas funcionales. El manejo de arreglo es básico para nosotros las primeras programaciones que tengamos que hacer. Siempre la estructura de arreglos las tenemos que manejar muy bien. Bien, entonces hagamos una definición de qué es un arreglo. Primero vamos con los arreglos unidimensionales, que bueno, como su propio nombre lo dice, es de una sola dimensión. ¿Sí? Todos los arreglos tienen la siguiente característica. Es una colección finita, homogénea y ordenada de elementos. ¿Sí? Finita porque normalmente tiene que tener un tope, la cantidad de elementos que se va a colocar. Es homogénea porque no puede tener de diferentes tipos, siempre el mismo tipo, y es ordenada porque normalmente él va haciendo un índice que va contando entonces la cantidad de elementos que van ingresando. ¿Sí? Entonces, esas son las tres características principales de todo arreglo o array. Arreglo, array o vector. Son tres nombres que es exactamente lo mismo, son diferentes términos nada más. Arreglo y array, inglés y español, y vector porque normalmente inicialmente se le conocía a los arreglos como vectores. Bien, un arreglo o un array es una manera de poder guardar del mismo tipo o clase los valores, ya sea entero, caracteres o booleanos. Pero recuerden que tienen que ser del mismo tipo, por eso la característica de homogéneo, mismo tipo. Ordenado porque él va a hacer un orden siempre, en este caso, digamos como si fuera una cola, que es lo que estábamos mencionando, siempre va a ir en orden, 1, 2, 3, 4, 5,
Otra de las características que vamos a ver más adelante es que comienza desde 0 en su orden. No comienza con el primero, sino que él lo enumera como 0. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces un ejemplo. Bien, ahí está. Entonces, un arreglo de una sola dimensión, fíjense que entonces sería una fila de casillas en memoria que uno va a separar y que puede ir desde el elemento 1 al elemento 2 hasta el elemento n. O sea, uno puede hacer la declaración del arreglo con la cantidad de elementos que necesite. Como dije la semana pasada, siempre hay que cuidar no malgastar recursos de memoria. O sea, que uno no va a definir un arreglo de 200 posiciones cuando sabe que los elementos que necesita solo son 25 o 30. ¿Sí? Entonces, no se malgasta. Se puede declarar de 200, no hay ningún problema, el sistema lo va a manejar, pero estás reservando mucho más espacio en memoria de lo que necesitas. Y como vimos la semana pasada, eso ya va adquiriendo una cantidad de bytes que los vas a reservar en memoria y tu memoria obviamente sí es finita. ¿Sí? Bien, todo arreglo tiene dos partes fundamentales. Los componentes que hacen referencia al elemento que está dentro digamos, de la memoria ya, los componentes y los índices. Los índices indican la posición donde se ubican los elementos. ¿Sí? Entonces, el componente ya podrían decir lo que es el dato. Consta del dato como tal, que está dentro del elemento, y el índice, que es la dirección. ¿Sí? Entonces, todo arreglo tiene esto, datos y direcciones. Bien, entonces, la dirección se conoce como índice y inicia con 0. Todos los arreglos van a comenzar con el índice 0. Así que si yo declaro un arreglo de 10 posiciones, en realidad su índice va a comenzar en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9. ¿Sí? O sea que aquí hay 10 posiciones de 0 a 9. Siempre que trabaja uno con array, tiene que tener eso en mente. O sea, son 10 posiciones, pero nunca ubiques, nunca trates de agregarle o colocar información en el espacio 10, porque el espacio 10 no existe. En un arreglo de 10 posiciones, el espacio 10 no existe. Existe el espacio 0 hasta el espacio 9. Bien. Y el dato, conocido como el componente, es lo que tú puedes agregar entonces dentro de esa dirección o de ese elemento. Aquí el dato, si es un arreglo de tipo entero, 7, 4, 10, yo puedo ir asignándole esos valores en cada una de esas posiciones. Pero digamos que aquí ya no puedo adicionar más porque si declaré mi arreglo de 10 posiciones, aquí no existe. No puedo colocar nada porque está vacío. Me va a dar error si intento buscar o intentar colocar algo aquí. Obviamente sí puedo hacer declaraciones de arreglo de más de 10 posiciones, pero para el ejemplo lo que quiere decir es que si hace una declaración de 20, va a estar con el índice de 0 a 19. Si hace una declaración de 100, va a ser un índice desde 0 a 99. Bien, ejemplo en C++, ¿cómo puedo declarar un arreglo? Aquí entonces voy a hacer una declaración de un arreglo de 10 posiciones, se llama arreglo. No es una palabra reservada, es un nombre que yo le acabo de colocar, pero lo puedo poner como quiera. Yo lo puedo llamar notas, elementos, datos, datos 1, datos 2, cualquiera. Ese es el nombre que ustedes le quieran dar. Sí tienen que colocarle un tipo porque como es homogéneo, él va a decir, bueno, todos los elementos que van dentro de ese arreglo tienen que ser del mismo tipo. Bien, aquí lo declaro. ¿Sí? Entonces, cuando le quiero asignar información, yo lo puedo asignar así. Al primer elemento le voy a poner el valor 23. ¿Cómo le digo que es el primer elemento? Tengo que decirle en qué índice está. Comienza en 0, recuerden. Aquí entonces estoy haciendo una asignación. 23, 45, 32, 53 a los 4 primeros elementos. Y los últimos elementos 43 y 10. Gráficamente yo podría decir que esto se ve así. ¿Sí?
23, 45, 32, 53, los últimos 43 y 10. El índice 0, aquí está, va a ser el 23, porque lo asigné aquí. ¿Bien? Entonces, así se hace la asignación. Gráficamente, como para que lo entendamos, es una asignación así, en memoria. Estaría asignando en memoria esas casillas en ese orden. Recuerden que los arreglos son ordenados y los arreglos son homogéneos. Un solo tipo y siempre ordenados 0, 1, 2, 3, hasta la cantidad que hayan definido. Bien, preguntas aquí de los arreglos. Preguntas, chicos. Bien, sigamos con un ejemplo ya de C++, manejo de arreglos. Diga. ¿Alguien va a preguntar algo? Bien, un ejemplo. Aquí estamos haciendo una declaración, ¿sí? Estamos haciendo una declaración de un arreglo que se llame a sí mismo arreglo. Aquí estamos haciendo la declaración. Va a contener 5 elementos de tipo entero. Y aquí yo estoy haciendo la asignación. Déjenme ver si aquí están. Ajá, ahí está la declaración y ahí está la inicialización. ¿Sí? Allí yo estoy inicializando el arreglo, o sea, le estoy asignando los valores a esa estructura. Esta es una estructura que ya está en memoria, que va a contener 5 espacios de memoria, porque yo se lo declaré aquí arriba. Yo le dije, necesito 5 espacios de memoria, por favor, resérvalos. El computador llega y dice, ok, listo, te reservo esos 5 espacios, están numerados de 0 a 4. Entonces, yo le digo, bueno, los voy a usar y empiezo a llamarlo con el nombre que yo le puse, se llama arreglo, y le coloco el índice, que el índice es la dirección, básicamente la dirección que me asignó la memoria. Y ahí entonces empiezo a pasarle los elementos, 75, 80, 76, 58, 90. Yo se lo estoy introduciendo. Luego de eso, yo puedo entonces manejarme con esa estructura de datos dependiendo de lo que quiero hacer. Si quiero sumar, digamos que son notas o calificaciones, yo puedo sumar todas las calificaciones haciendo un for, ¿sí? Porque el for, puedo decir que el for sea de 0 a 4 y rápidamente puedo contar cuántas son las notas. Rápidamente puedo sacar el promedio. Rápidamente puedo sacar cuál es el dato más alto, ¿sí? Porque ya lo tengo en memoria y puedo ir utilizando cada elemento dependiendo de lo que necesite. En este caso, se está acumulando. Fíjense que aquí abajo se coloca el valor de i, porque i es el incremento del for aquí. ¿Sí? En el ciclo de repetición for, esto va a repetirse, y la variable i va a ir cambiando de 0, después 1, después 2, después 3, va a ir variando con cada interacción y eso significa que voy a estar recorriendo uno por uno el arreglo. Cada vez que interactúa el for, voy a ir recorriendo el arreglo y voy a ir leyendo ese elemento y en este caso lo estoy acumulando acá. Luego, esa acumulación la puedo utilizar para presentar algo en pantalla, generar otro proceso, hacer un cálculo, hacer alguna subrutina, lo que sea, o hacer alguna comparación, algún criterio de búsqueda, lo que sea. Pero ya tengo esos valores en memoria gracias al arreglo y puedo utilizarlo. Bien, otro ejemplo. En esta ocasión, digamos que el programa va a ser exactamente lo mismo, solo que la asignación de los elementos del arreglo los inicialicé desde el principio. O sea, desde que lo declaré en la misma línea, los asigné. Esta es una manera rápida de asignar los elementos en un arreglo, siempre y cuando yo tenga los elementos ya, los valores en el momento que estoy haciendo la programación. ¿Sí? Fíjense, voy a echar hacia atrás y es lo mismo. Aquí estoy asignando, solamente estoy asignando posición por posición. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Posición por posición y el valor. Acá
estoy dando una lista de valores y automáticamente el compilador va a ir asignando los elementos en el mismo orden que se lo estoy ubicando. Al final va a ser exactamente lo mismo, me va a sacar el mismo resultado. ¿Sí? Esas son técnicas que nos van a ayudar entonces a que sea más rápido nuestra programación, pero estamos usando la misma estructura de datos. La estructura de datos se llama arreglo de 5 posiciones y le estoy inicializando. Recuerden que hay procesos de declaración y procesos de inicialización en un arreglo. Y aquí esto lo estoy haciendo en la misma línea. Los dos procesos en la misma línea. Tal como dice aquí. De esta manera se puede hacer una declaración e inicialización del arreglo. Bien, vamos a hacer una práctica con respecto al tema de los arreglos ya directamente en C++. Y esto les va a servir para una de las tareas que tienen esta semana. Sí, entonces, vamos a hacer esta práctica número 1, la voy a hacer yo aquí, ustedes me van siguiendo y ahí van consultándome cualquier cosa con respecto al tema de los arreglos. Bien, voy a dejar de compartir para pasar a una pantalla donde podamos hacer la programación. Cualquier pregunta estoy a la orden, me pueden ir diciendo mientras que busco. Bien, déjenme ir buscando la pantalla. Bien, voy a compartir pantalla. Bien, estamos entonces en un emulador de C++, ¿sí? Y aquí vamos a hacer entonces nuestras prácticas sobre lo que tiene que ver con los arreglos unidimensionales. Bien, ¿qué dice mi práctica? Me dice que confeccione un programa que utilice la estructura de arreglos llamados notas, en el cual se carguen 5 notas y que obtenga la siguiente información: el valor promedio de las notas y la mayor nota de la lista. ¿Sí? Entonces voy a hacer un programa que lea desde el teclado, que el usuario les dé 5 valores y luego voy a obtener los datos que me da allí. Bien, la declaración de un arreglo se hace así. Entonces aquí le voy a colocar que estoy creando un vector. Vamos a crear un vector creando el array. Aquí ya me puso cualquier cosa. Creando el array, lo arreglo. Tipo integer. ¿Sí? De 5 posiciones. Bien, con esa estructura que acabo de crear aquí, es la que yo voy a usar para capturar las notas que me va a pasar el usuario. ¿Ya? El usuario me va a pasar una serie de notas que yo voy a capturar desde la pantalla. Voy a declarar una variable que se llame i también. Me falta el punto y coma final, como estamos trabajando con C++. Y voy a declarar un par de variables que quizás necesiten. Un contador que se llame count, uno que se llama sumatoria y uno que se llame i. Bien. Bien, le voy a decir entonces al usuario, coloque el valor de su nota. Bien, pero esto lo voy a hacer dentro de un for para que él me vaya cargando las 5 posiciones. ¿Sí? For, voy a usar la variable i
desde la posición 0. Recuerden que los array comienzan desde 0 hasta que y sea menor que la cantidad de veces que quiero que procese, pues son 5 veces. Y el incremento sería una sola vez. Ahí está. Entonces coloco una llave. Cierro llave. Bien, aquí voy a colocar entonces mi estructura llamada notas. Pero siempre tengo que indicarle la dirección en memoria que voy a estar recibiendo. Digamos, si coloco 0, es la dirección de las 5 casillas que me dio, quiero que la coloque en la 0, ¿sí? Pero no pudiera hacerlo porque si me va a estar preguntando 5 veces notas, no puedo asignarlas todas a la misma casilla. Yo tengo que variar la casilla, por eso le voy a poner i. Para que cada vez que se cree este ciclo de repetición, cada vez que se repita el for, me asigne a diferentes casillas de memoria, ¿sí? Por eso le coloco la i. Cambia la dirección de la memoria cada vez que haga un ciclo de repetición para que se vaya cargando todo mi array con las notas que va a colocar. Si le dejo uno solo, ya sea 0 o 4, le estoy cargando todo en una sola dirección y eso no es lo que necesito. Necesito que la dirección varíe para poder que cargue todos los elementos, ¿sí? Eso significa que yo ya creé una vez lo declaré, él me está creando 5 elementos aquí, 5 espacios de memoria. Bien, con el for, yo estoy diciendo, hey, recórrelo desde el principio hasta el final, que quiero que cargues información. ¿Sí? Entonces, este es 0, este es 1, este es 2, este es 3 y este es 4. El for va a ir recorriéndolo uno a uno, ¿sí? Por eso yo voy a hacer que la i, que es la que va a ir variando, sea que la que me pueda alimentar las notas que voy colocando aquí. Y así entonces voy cargando todos, porque cuando i vale 0, va aquí. Cuando i vale 1, va aquí. Cuando i vale 2, aquí. Y la persona va a ir colocando sus notas y voy a ir cargándome este array, que es mi estructura, que está en memoria para la utilización que yo lo quiero para mi programa. Bien. Bien, entonces aquí solo con este for, punto y coma al final, listo, estoy cargando el array. Entonces, una vez cargado el array, yo lo que necesito que me está pidiendo el programa, además de cargarlo en memoria, es que me dé cuál es el valor promedio de las notas y cuál es la mayor nota de la lista. Bien, para hacer eso, entonces, yo tendría que recorrer nuevamente. Este for solamente es para cargar la información, pero tendría que hacer otro para recorrer el vector o el array. Voy a copiarlo para no tener que estar copiando tanto. Y lo que voy a hacer es recorrerlo para hacer mis cálculos de lo que se me está solicitando. Digamos que quiero hacer la suma de todas las notas, entonces lo recorro y voy acumulándolo en esta variable que se llama sumatoria, ¿sí? Que aquí la voy a colocar en 0 para confirmar de que no me vaya a traer un dato basura. Sumatoria entonces va a sumar todas las notas. Como ya sé cuántas son, yo las divido entre la cantidad que sean, ¿verdad? Bien, y eso me da el promedio. Sumatoria entre la cantidad es el promedio, que es lo que me está solicitando también, me está solicitando el promedio. Pero también me solicita, vamos a hacerlo del promedio primero antes de pasar a cualquier otra. Vamos a hacer entonces un cout aquí. Y a decirle aquí, el promedio de las notas es
Aquí entonces sumatoria ya me va a dar la cantidad entre la cantidad de elementos que son 5. Punto y coma. Y vamos a ver si eso me da la información. Bien, vamos a ver cómo va. Siempre en la programación yo les aconsejo que vayan cada cierto tiempo corriendo a ver si su programa va saliendo. No lleguen hasta el final para correrlo porque puede ser de que le dé algún tipo de problema. Es mejor ir viendo paso a paso si hay algún problema. Como aquí que me sucedió. El for, no sé por qué no me está tomando el for. Ah, el punto y coma acá. Bien. Creo que fue el punto y coma que faltaba. Seguimos. Bien, vamos a ver, me salió. Vamos a decir que nota 80. Mire que le di enter. Ya ese 80 se cargó en mi primera posición del vector o del arreglo. El 95 se cargó en la segunda posición. El 100 en la tercera posición. El 88 en la cuarta. Y esta debería ser la última. ¿Sí? Y vamos a decir que aquí 75. A darle enter, entonces él ya sale de ese primer for y debe ir al segundo. En el segundo, como no le tengo ningún tipo para que se detenga, él lo va a recorrer rápidamente y me va a dar entonces el promedio. Bien, aquí está, el promedio de las notas es 87. Bien, aquí entonces estos 5 valores que están aquí son los que colocó en el array. 5 posiciones, luego las fue recorriendo, las fue sumando, esto dio un valor, que digamos que da unos 475, ejemplo, la divido entre la cantidad que es y entonces me da el promedio. Y eso fue entonces lo que hizo. Todavía no he terminado porque necesito obtener, el programa me dice que no solo me dé el promedio, sino que me dé también cuál es la nota más alta. Todavía esa parte no la he hecho. Pero antes de seguir, necesito que me hagan alguna pregunta. Si está claro lo que estoy haciendo, por favor. No lo he escuchado hoy, así que necesito escucharlos. ¿Está claro lo de los arreglos? Profesor, en ese caso donde usted coloca el valor de su nota, si mal no me equivoco, también se puede poner, vamos a decir, coloca el valor de su primera nota, de su segunda nota, como para que nosotros tengamos como más orden, ¿cierto? Fíjate que se puede colocar nota 1, nota 2, nota 3. Fácilmente eso lo puedes hacer. Lo de primera, segunda, tercera ya está más difícil porque entonces, como la palabra cambia, no es tan automático, entonces ya tendrás que programar mucho. Pero sí puedo colocar aquí, digamos, nota, vamos a decir que yo lo pongo así y le concateno la I. Aquí. Y si no me equivoco, si yo le pongo acá los 2 puntos, ahí ya me debería salir entonces el mensaje es, coloque el valor de su nota 1. Pero fíjate que aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? La I comienza en 0, o sea que lo primero que va a salir es coloque el valor de su nota 0. Entonces aquí, entonces, siendo muy habilidoso, uno lo que va a hacer es colocarle I más 1. Coloque el valor de su nota 1, después el valor de su nota 2, 3, 4 y así va. Esto sí lo puedes hacer, mira, fíjate que fue rápido, pero primera nota, segunda nota, tercera nota, primero tendrías entonces que hacer un I para decir que si el número es 1, pon primero. Si el número es 2, pon segundo. Si el número es 3, pon tercero. O sea, la misma palabra tercero, ¿no? Y quizás no sea necesario. Con esta, corriéndola así, creo que se vería así como tú lo estás indicando. De hecho, vamos a ver si funcionó. Ahí está. Bueno, hubiera mantenido un espacio y sería mejor, ¿no? Vamos a darle stop y vamos a colocarle un espacio aquí. Sí, ahí está, mira, la nota 1, nota 2,
nota 3, nota 4 y nota 5. Con eso sí le estás indicando entonces al usuario de que cada nota está numerada, por decirlo así. Nota 1, nota 2, nota 3. No sé si contesta tu pregunta. Sí, profe, sí la contesto. Sí. Sí, entonces esto sí se hace y de manera fácil solamente con agregar algo aquí. Pero ya te digo, personalizar el primero, segundo y tercero no es conveniente, digamos. Sería algo muy bueno porque la persona estaría colocándolo, sintiéndose mejor, pero no sé si valga la pena, ¿no? Creo que el tiempo de hacer toda esa programación, mejor le pone 1, 2, 3, 4 y se entiende. ¿Alguna pregunta? Bien, primero también quisiera mencionarles, ¿ya han trabajado con vectores anteriormente en programación 2? ¿Trabajaron con vectores o con array? Primera 2. Sí, profesor, en mi caso. ¿Ya han trabajado con array? Bien, entonces podemos hacer esto rápido porque solamente entonces será un recorder para ustedes. Bien, vamos entonces a hacerlo la segunda parte que decía que buscara la nota más alta. ¿Sí? Para buscar la nota más alta, digamos, es relativamente sencillo. Voy a hacerla, tengo que comparar nota por nota, o sea, desde la posición 0 hasta la posición 4, cuál es mayor entre ellos, cuál es mayor entre ellos. Normalmente para eso, lo que hacemos, voy a usar este mismo for, que es el segundo for, y yo le voy a decir aquí a una variable que se llame mayor, le voy a asignar, normalmente se le asigna el primer elemento. ¿Sí? Vamos a buscar el primer elemento, que es el elemento 0. Este mayor no está declarado, voy arriba a declararlo. Bien, el primer elemento lo coloco allí para empezar a compararles de primero hacia abajo, ¿no? Entonces, en este for, que va a ir recorriéndolo, yo puedo colocar entonces si el vector o el array notas en su posición i, que es la que va verificando, si es mayor a la variable que se llama mayor. Obviamente la variable que se llama mayor en este momento tiene la posición 1 nada más. O sea que la primera vez no va a entrar, yo sé que no va a entrar porque no es mayor, en realidad es igual. ¿Sí? Solamente va a entrar cuando, si alguno de los elementos que voy a recorrer de mi arreglo es mayor al primer elemento. Cuando sea así, yo necesito entonces que le pase ese valor de ese elemento a la variable mayor. Bien, entonces, eso significa que cuando recorra todos los elementos, la variable que se llama mayor va a tener la mayor nota. ¿Sí? ¿Por qué? Lo estoy recorriendo y estoy verificando y comparándolos cada uno con cada uno del siguiente. Y el mayor siempre va a quedar en la variable mayor. Es como si le pusiera una condición. Estoy comparándolo con todos y al final me va a traer entonces el mayor. Bien, entonces el promedio de las notas es este que me da allí y le voy a colocar aquí que, perdón, la nota más alta es, y ahí le voy a colocar entonces la variable que ya va a traer el dato. Y aquí le voy a colocar esto para que salte una posición.
Bien, ahí me debería traer ya el valor. Vamos a ver si es cierto. Un paréntesis, en algún lugar coloco un paréntesis mal, a ver. Aquí me faltan los paréntesis que me pide el C++ para la comparación de criterios. Bien, ahí está. Vamos a decir que 85, 90, 75, 94 y 82. El valor más grande debería ser el 94 que sacó en la nota 4. ¿Sí? Veamos. Bien, el promedio de la nota es 85 y la nota más alta es 94. Lo hizo bien. Este salto creo que lo puse al revés. Es lo único que me quedó mal aquí. Creo que es este. Vamos a ver. 85, 74. Voy a poner aquí 99, 85 y 70. Ahora sí, el promedio de las notas es 82 y la nota más alta es 99. Fíjense que aquí entonces lo importante dentro del programa es que estoy usando la estructura de el vector o de los arreglos para separar en memoria la cantidad de posiciones que quiero en memoria y luego entonces la puedo utilizar sin ningún problema para sacar mi programa, para sacar mis resultados usando la estructura funcional de vectores. Y ahí entonces tengo lo de la práctica que estaba haciendo acá. ¿Sí? Valor promedio y la mayor nota de la lista. Bien. Vamos a ver entonces lo que son los arreglos bidimensionales. ¿Sí? Los arreglos bidimensionales también es una colección finita, homogénea y ordenada de elementos. Las mismas condiciones del arreglo unidimensional. Solo que tiene dos índices. El primero indica el reglón y el segundo la fila de la matriz. Disculpen, el reglón o fila, el primer índice indica la fila y el segundo señala la columna. ¿Sí? Primero la fila y el segundo la columna. ¿Sí? Entonces el orden es fila, columna. Primero la fila, el segundo la columna. Fila, columna. Eso hay que tenerlo muy claro cuando uno trabaja con arreglos bidimensionales. ¿Sí? Aquí. Entonces, los arreglos bidimensionales también es una separación en memoria de espacios, solamente que la dirección que ya uno va a darle ya no es de una sola dimensión, sino de dos dimensiones. Y esa dirección entonces va a estar dada por unas coordenadas. ¿Sí? Las coordenadas van a estar dadas siempre de que el primer dato va a indicar la fila y el segundo dato va a indicar la columna. ¿Sí? Por eso, digamos, esta que está aquí, esta dirección, esta coordenada, es 0, 1, ¿sí? Porque la primera es la fila 0, que es esta, y la columna 1, que es esta. ¿Sí? Si tomamos este otro ejemplo, fila 1, que es esta, columna 3, que es esta. ¿Sí? Entonces, la diferencia es que vamos a tener un índice más y siempre tenemos que tener en cuenta que cuál es el orden de los índices de las dos coordenadas que me está solicitando, fila, columna. ¿Sí? Hay array multidimensionales cuando ya estamos hablando de 3 dimensiones, 4 dimensiones, 5 dimensiones. Como es algo abstracto, o sea, aquí lo estamos tratando de colocar para que usted se visualice en una matriz, como lo ven ahí, pero pueden hacer n cantidad de dimensiones. 3 dimensiones ya serían 3 índices. 4 dimensiones, 4 índices. ¿Sí? Entonces, la cantidad de dimensiones que ustedes necesitan la pueden usar. Normalmente esos índices van a estar como indicando algo, o sea, uno puede ir haciendo la
clasificación de la data que está colocando allí. ¿Sí? Pero se pueden hacer entonces vectores de cualquier cantidad de dimensiones. En este caso, vamos a estar trabajando con las bidimensionales solamente con el objetivo de que se vea las coordenadas, cómo se manejan las coordenadas en arreglos bidimensionales. Bien, ejemplo de la declaración de un arreglo es esta. Aquí yo estoy declarando un arreglo que se llama matriz y este arreglo tiene dos dimensiones. Aquí faltó una coma. ¿Sí? Este arreglo tiene dos dimensiones. Le estoy indicando, necesito un arreglo que se llama matriz de tres filas y 7 columnas. ¿Sí? 3 filas, 7 columnas. Entonces, él va a hacer lo que vemos acá. O sea, aquí, para entenderlo, digamos, el esquema, él hace este cuadro de 3 filas, 7 columnas. Ya uno sabe entonces que tiene toda esa cantidad de posiciones en memoria que puede ocupar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la asigno? La asignación de eso sería así, como lo vemos aquí. Si a la matriz, en su posición 0, fila 0, columna 1, le asigno 34, la posición sería esta, es la coordenada. 0 es la fila, 1 es la columna. Entonces, aquí. Si en la matriz posición 1, 3, entonces fila 1, columna 3. Aquí le estoy asignando el 55. En la matriz o el arreglo en su posición 2, 5 sería fila 2, que ya sería la última, y columna 5 sería aquí. ¿Sí? Pero tengo toda esta cantidad de posiciones. Tendría 21 posiciones que ocupar de memoria que ya me separó. ¿Sí? Y ya estamos hablando de muchos bytes separados acá. ¿Sí? Estamos hablando de 21 posiciones de tipo integer que ocupa 4 bytes. Bueno, es bastante. ¿Sí? Más de 200 bytes ahí ocupados para los valores que uno le vaya a asignar. En este caso, valores numéricos. Bien, entonces el manejo de bidimensionales se da así. Siempre tienen que recordar es que el primero es la fila, el primer índice es la fila y el segundo índice es la columna. Y que comienza también en 0. Bien. Vamos a ver un ejemplo con el código. Bien, entonces aquí está una asignación de una declaración de un arreglo, de una matriz o un arreglo. Cuando el arreglo es bidimensional, normalmente se le conoce como matriz. O sea, cuando uno dice matriz es porque es un arreglo de 2 dimensiones. ¿Sí? Entonces, pero este es un nombre, digamos. Este es un nombre que yo le coloqué, se le puede colocar cualquier nombre. Entonces estoy haciendo un arreglo bidimensional de 2 filas y 3 columnas. ¿Sí? Entonces, ahí son 6 posiciones y estas 6 posiciones yo las estoy inicializando acá. ¿Sí? Primero, estoy cargando toda la fila y la fila primera y después la segunda fila con todas sus posiciones. Entonces, esa asignación, vamos a graficarla como quedaría así. ¿Sí? La primera fila la fui cargando, digamos que él se va cargando en este orden, así, 100, 240, 225, porque estaba en la primera fila. En la segunda fila, entonces ya 147, 287, 35. ¿Sí? 2 filas, 3 columnas, significa que la fila es 0 y 1 y las columnas son 0, 1, 2. Cuando trabajamos con bidimensionales, entonces normalmente se utilizan 2 for, 2 ciclos de repetición, uno para recorrer por filas y otro por recorrer por columnas. De esa manera yo puedo entonces hacer el recorrido. Y dependiendo de lo que necesito, puedo hacer entonces los totales por fila o los totales por columna. Todo depende de cómo voy a, la data que voy a estar recopilando y cómo quiero hacer el recorrido o el cálculo que necesito hacer.
¿sí? Pero por lo tradicional, para recorrerlo completo, uno trabaja con 2 for para que él vaya entonces uno bajando en las filas y el otro que vaya recorriendo hacia la derecha. O sea, uno que vaya hacia abajo y otro que vaya de izquierda a derecha. Si lo queremos hacer con base a este diagrama. Uno para que vaya bajando paso por paso y el otro que vaya de izquierda a derecha paso por paso moviéndose en las casillas a la derecha. Bien, aquí tenemos una práctica. Confecciona un algoritmo que utiliza la estructura de arreglos bidimensionales o matriz para cargar la información del siguiente cuadro. ¿Sí? Muestre cuál es el total ingresado en un semestre y cuál fue el total de gastos en un semestre. Fíjense que normalmente entonces cuando uno trabaja con matrices, las columnas o las filas, dependiendo del análisis que se vaya a hacer, representan algo. O sea, por eso se coloca una matriz, porque entonces están relacionados los datos que están allí. Entonces, si yo hago un array de 2 columnas, la primera columna me está indicando entonces que son los datos de ingreso, los ingresos de esa compañía, y la segunda columna me está informando entonces los datos de el egreso de ese semestre. ¿Sí? Son 6 meses aquí. Entonces, la primera columna me indica los ingresos y la segunda columna me indica los gastos. Yo puedo capturar eso desde la pantalla o puedo capturar eso directamente con una asignación directa para poder decirle resultados como cuál es tu ingreso semestral, cuáles son tus gastos semestrales, cuáles son tu utilidad neta, que es la resta de los ingresos menos los gastos. ¿Sí? Entonces, por lo menos aquí lo dicen, muestre cuál es el total ingresado en el semestre y cuál es el total de gasto en el semestre. ¿Sí? Ahí me está haciendo una pregunta específica que son total de ingresos y total de gastos. Bien, voy a dejar de compartir porque ya tengo esto para no ir codificando uno por uno, que nos va a demorar demasiado. Solo vamos a ir analizándolo para que vean cómo es el manejo de recorrido de esta estructura de arreglos bidimensionales. ¿Sí? Vamos a colocarlo aquí. Y comparto pantalla. Bien. Aquí entonces esta práctica nos dice, ok, confecciona un algoritmo para que cargue esta información de este cuadro, ¿sí? 2100, 2200, 2300, todos los ingresos del semestre y todos los gastos del semestre, ¿sí? Por lo cual entonces yo tengo que hacer una declaración de una matriz de 2 dimensiones. Digamos que esa matriz se va a llamar, no sé, vamos a ponerle matriz para no gastarnos acá. Dígame cómo sería la definición de eso. Matriz va a ser de 2 dimensiones. ¿Cómo consideran usted que debe ir aquí en las primeras llaves estas? ¿Qué número irían ahí? Los escucho. Para poder cargar esta información, solo esta, digamos, vamos a cargar esta información, no esta, porque digamos que los meses, en este caso, en este análisis, no es necesario. ¿Qué iría aquí en esta primera casilla? Lo escucho. Si quiero colocar este cuadro así, de ingresos y egresos, ingresos y gastos del semestre, ¿cómo declaro mi variable? Digo, mi matriz o mi arreglo de 2 dimensiones. Ahí sería 6. 6 y acá 2. ¿De acuerdo? ¿Alguien que está en desacuerdo con eso? ¿No? Ok, sí, es cierto, está bien. Son 6 filas, que serían estas 6 filas que necesitamos, y 2 columnas, que son estas 2 columnas que están acá. ¿Sí? Así que la declaración es correcta.
6 filas, 2 columnas es lo que yo necesito declarar. 6 filas, 2 columnas. Bien, pasemos al... Ok, déjeme borrar esto. Bien, aquí está ya de tipo entero, la matriz. Estoy reservando 12 posiciones en memoria, tipo entero, ¿sí? Estas variables que están aquí, bueno, es simplemente para hacer la sumatoria de ellas cuando ya las tenga. Asignación. Le asigno la primera fila, la fila 0, y en su columna 1, en su columna 2. Eso quiere decir que este es el ingreso de enero. Vamos a poner que es el primer mes. Y este es el gasto de enero. Bien. La columna 1 nos va a representar los gastos, la columna 0 nos va a representar los ingresos. Fíjense que eso es importante cuando nosotros trabajamos con estas estructuras. Normalmente las columnas me representan algo, o sea, en este caso, ingresos y gastos. Dependiendo, puede ser que también las filas nos representen algo. En este caso, las filas representan los meses y las columnas nos representan los ingresos y los gastos. Por lo regular, entonces, eso es lo que va a representar. Cada columna nos va a representar algo y cada fila nos va a representar algo, o puede ser nada más la cantidad de días que se vayan a estar cargando con las diferentes columnas que vamos a crear. Pero en este caso, las columnas nos representan ingresos y gastos y las filas nos representan los meses. Bien, esto entonces para el primer mes, esto para el segundo mes o la segunda fila, tercera fila, asigno el ingreso y asigno el gasto. No veo algo acá. Cuarta fila, ingreso y gastos. Fíjense, entonces lo que se está cambiando aquí es la fila. Quinta fila, ingresos y gastos. Y la última fila, que es la 5, okay, va de 0 a 5, ya viene con las ventas y los gastos, o los ingresos y los gastos. En este caso, ventas o ingresos. Bien, hago el recorrido. En este caso solo voy a utilizar un for. ¿Por qué? Porque me están solicitando los totales de los ingresos o ventas y los totales de los gastos. Por lo cual yo no voy a utilizar un for para recorrer las columnas, porque cada columna me indica algo. Solamente voy a usar un for para recorrer las filas. Bien, entonces por eso mi variación va a estar en la primera coordenada, porque voy a recorrer la fila. Eso quiere decir que voy desde el primer mes hasta el último mes. En este caso, sumando todos los valores de la columna 1 y luego todos los valores de la columna 2. Eso me va a dar entonces la sumatoria de todas las ventas del semestre y todos los gastos del semestre, ¿sí? Entonces ya después de ahí solamente lo despliego. Total de ingresos del semestre es ventas, está en la variable ventas, y el total de gastos del semestre está en la variable que se llama gastos, ¿sí? Entonces al correrlo, esto es lo que me presenta, que es lo que me está solicitando el programa, ¿no? Obviamente, normalmente un programa no me va a hacer la asignación, o yo no voy a hacer la asignación directa aquí de los valores, en este caso solamente porque es algo explicativo, pero normalmente estas asignaciones o vienen de un archivo, que uno lee el archivo, lo recorre y lo va cargando en el arreglo, o vienen de pantalla, ¿sí? Es muy usual que un archivo tenga toda esa información y uno entonces lo exporte, lo recorra por cada registro y va cargándolo en los arreglos. Va cargando en los arreglos y ahí entonces después uno hace todos los análisis, ¿sí? Porque obviamente un archivo plano que venga con toda esa información que alguien te puede exportar, difícilmente tú vas a poder hacer la sumatoria así a mano, ¿no? Entonces, para eso se automatiza y se usan los arreglos y esas estructuras se usan entonces para esa situación. Bien, ¿alguna pregunta entonces con el manejo de los arreglos bidimensionales? Bien, si no hay preguntas, vamos a dejarlo hasta aquí. Esto va a ser
Voy a moverme aquí al final. Sí, era la última práctica. Es importante entonces que nosotros aprendamos a usar la estructura de los arreglos. Es el fundamental, el principal. Y por eso le voy a colocar alguna práctica para que ustedes puedan entonces hacer operaciones con arreglos. Digamos que sería el primer elemento que quisiera que se manejaran correctamente, porque es un elemento que se utiliza mucho para optimizar la memoria. Entonces le voy a poner una práctica en la semana para el manejo de arreglos y tanto arreglos unidimensionales como arreglos bidimensionales. La otra asignación, déjenme buscarla aquí para indicarles, es un quiz. Es el quiz que va a venir entonces con el tema que estuvimos viendo hoy, que son pilas y colas y los arreglos bidimensionales y unidimensionales. Déjenme presentarlo en pantalla. Bien, hay pilas y colas. Ya ustedes, bueno, saben sobre esto. Solo tienen que entrar a Socrative y colocan estructura 1 y hacen su quiz número 2. A los que no han hecho el quiz número 1, les recuerdo que tienen hasta hoy a medianoche para hacerlo. Recuerden hacerlo, por favor, no pierdan esos puntos. Tienen hasta hoy. Mañana se habilita este quiz número 2, ¿sí? Por eso solo tienen, el que ha hecho el quiz número 1 tiene hasta hacerlo para hoy, porque mañana mismo se activa el quiz número 2 y ya el quiz número 1, digamos, se va a dar de baja. Así que las personas que no lo han hecho, por ahí me escribió alguien que no tenía, todavía no tenía problemas en la semana para ver la plataforma. Le informo que todavía tiene el día de hoy para hacerlo, para el quiz número 1. Para eso busca el PDF que se envió a la plataforma en la unidad 1 y la videoconferencia grabada de la unidad 1. Y eso te va a poder, estudiando eso, vas a poder contestar el quiz número 1. Tienes hasta las 12 de medianoche para hacer el quiz número 1 y así no te pierdes la actividad. A partir de mañana, entonces, quiz número 2 con el PDF que voy a subir y el video que también voy a subir dentro de un momento. La tarea se la voy a asignar entonces mañana también y ahí van a haber tareas con respecto a actividades para que hagan en arreglos bidimensionales y arreglos unidimensionales, tal como lo hicimos hace un momento. Pueden utilizar como digamos, esta página que tiene un emulador del compilador de C. Si yo lo utilizo, digamos, para no estar solicitándoles que ustedes todos se instalen el C++. El que lo tiene, perfecto, no hay ningún problema. El que no lo tiene puede usar este emulador que funciona bastante bien para lo que vamos a hacer. Es el OnlineGDB, es la dirección www.onlinegdb.com y ahí seleccionan C++ y pueden hacer sin ningún problema sus programas acá. Así no tienen que hacer la instalación. Y con eso entonces van a poder resolver la tarea número 2 que les voy a estar asignando mañana. Bien, ¿alguna consulta sobre las actividades? Bueno, si no hay consultas, entonces nos vemos la próxima semana. Estimados, recuerden, el que no ha hecho el quiz número 1 tiene hasta la medianoche de hoy y mañana se activa el quiz número 2 y la tarea número 2 también se activa mañana. La tarea 1 también, lo de los struct, también tienen para entregarla hasta hoy al mediodía, el que todavía no la haya entregado. Bien, estimados, que tengan buenas tardes y nos vemos entonces la próxima semana. Igual, profe, igual. Hasta luego. Chao, profe.